Buenos días, me gustaría agradecer a los organizadores por este excelente congreso y también al señor y senador Girardi lo felicitamos porque es un ejemplo en muchos otros países, no solamente Latinoamérica, sino para todo el mundo. Es un evento muy impresionante. Les voy a contar hoy sobre algunas propiedades especiales del mundo cuántico que han cambiado nuestra noción de la información. Ahora, voy a comenzar diciéndoles algunas propiedades muy conocidas de la información clásica. En la información clásica, la unidad elemental de la información es el bit, que tiene dos estados, 0 y 1. Eso puede significar verdadero o falso, sí o no. Y cualquier texto se puede clasificar por una secuencia de bits. Eso es lo que ocurre en sus computadoras, de hecho, en sus ordenadores. Los bits se pueden almacenar físicamente, por ejemplo, en un estado on u off, encendido o apagado, o en un dominio magnético o transistor. Esto es lo que ocurre en los pendrives, en los discos duros de los computadores. Y también los dos estados son robustos. Si ustedes tienen transistores que son conductores en sus propios estados, se quedan ahí. No son destruidos en rojo. Ustedes pueden leer la información en sus computadores sin destruirla, mientras se los lee. Pero en este caso no sé qué ocurre con un libro después que se tomó esta foto. Quizás puede ser una información de que sí, la información fue destruida después de leerla. Y la información también se puede fácilmente copiada de un computador a otro, de su computador al pendrive. Ahora, lo que voy a decirles es que hay una nueva perspectiva de la información que surgió por la revolución cuántica. Y esta revolución cuántica comenzó con el trabajo de Max Planck y Einstein, que nos mostró que la luz se comporta como si fuese un flujo de partículas que después se llama fotones. Otra revolución ocurrió recientemente, a fines del siglo XX, y esa fue la habilidad de desarrollar en muchos laboratorios para controlar los fotones individuales y los átomos individuales, y de hecho para controlar la interacción entre ellos de manera muy precisa. Este es un ejemplo de ello. Esta es una simulación que muestra iones de átomos cargados que han perdido un electrón, y estos 7 iones están atrapados por campos electromagnéticos y ustedes pueden controlar el movimiento de estos iones. Este es un ejemplo de un movimiento oscilador. Podemos tener distintas configuraciones de estas oscilaciones, que es otro ejemplo. Y ustedes pueden ver los iones porque muestran la luz del láser. Uno les alumbra luces de láser, por lo tanto es posible de controlar de manera muy precisa la interacción entre cada uno de esos iones y las luces de láser. Otro ejemplo es el control de manera muy precisa de la interacción de un átomo con un fotón que está atrapado en una cavidad. Este fotón tiene una vida en esta cavidad de una fracción de un segundo. Va arriba y abajo entre esos dos espejos que hemos visto ahí en pantalla, y durante este tiempo es fácil de calcular que la distancia que este fotón atraviesa llega a la circunferencia de la Tierra. Por lo tanto, uno lo ve atrapado en ese tiempo y luego controla la interacción de este átomo. Ahora, para el trabajo pionero realizado en estos sistemas, David Baldwin y Serge Haroche ganaron el Premio Nobel 2012, que fue un reconocimiento sobre la importancia de esta nueva tecnología que se desarrolló a fines del siglo XX y a comienzos del siglo XXI. Ahora, para poder comprender las consecuencias de estas nuevas tecnologías y para los conceptos de la información, tenemos que hablar sobre la polarización de la luz. ¿A qué nos referimos? Si consideramos la luz como una onda, tenemos una luz que se propaga a lo largo del espacio, y estas ondas pueden oscilar de manera en el plano horizontal, que es la onda verde que ven en pantalla, o en un plano vertical, y luego decimos que está verticalmente polarizado, o puede oscilar en cualquier otra dirección, y luego decimos que tiene alguna polarización y alguna polarización angular, en este caso de 45 grados.
Así es que también es posible tener luz y podemos tener cualquier polarización que oscilan de manera aleatoria en distintos planos y le llamamos luz no polarizada. Ahora, ¿cómo medimos la polarización de la luz? Para poder lograrlo, utilizamos un dispositivo que se llama polarizador. Estos dispositivos son de tal forma que si la polarización de la luz está alineada con el eje del polarizador, ustedes obtienen una intensidad máxima. Si la polarización de la luz es octogonal al eje del polarizador, ustedes no obtienen ninguna intensidad. La luz pasa a través. Por lo tanto, si vemos algunas luces polarizadas y rotan el polarizador buscando la posición de la intensidad máxima, uno puede entonces encontrar la dirección de la polarización de la luz. Es así como lo hacemos. Y por supuesto, después que la luz pasa a través de este polarizador, si ustedes despolarizan a lo largo del eje de este polarizador, lo pueden lograr. Entonces, es así como este dispositivo se llama polarizador, polariza la luz. Si la luz no está polarizada y la luz que viene de estas ampolletas que están arriba, en esta luz, se despolariza. Y si te colocan un polarizador ahí, vuelve a polarizarse. Este es el dispositivo que mide la polarización de la luz y lleva la polarización a la luz que no está polarizada previamente. Ahora sabemos, gracias al trabajo de Planck y Einstein, que la luz está compuesta por partículas y que se pueden pensar de esa manera. Y por lo tanto, podemos ver la polarización de un solo fotón. Y consideramos eso como un bit clásico. ¿Qué significa? Tomamos, por ejemplo, la polarización horizontal como un valor 0 y la vertical como el valor de 1. Y si ustedes lo hacen así, podemos transmitir una secuencia de fotones que ustedes colocan en la polarización horizontal o vertical, que es un flujo de ceros y unos que codifican el mensaje. Ustedes pueden utilizar los fotones para sentir y enviar mensajes codificados y digitalizar por una secuencia de ceros y unos. Pero con los fotones podemos hacer más que eso, porque la polarización de los fotones no necesariamente tiene que estar en el eje horizontal o vertical. Puede tener cualquier dirección, de hecho, y es por eso que decimos que un fotón puede llevar en su polarización un qubits de información, no solamente un bit de información, sino un bit cuántico, qubits. Y como tenemos más flexibilidad, entonces tenemos esta posibilidad de muchos ángulos. Uno debiera pensar que quizás existen algunas aplicaciones interesantes en la comunicación y en la computación, en los cálculos, porque esto va más allá de la posibilidad de un bits. Y eso es lo que se indica. Ahora, vayamos a más detalle con respecto a la interacción de los fotones y los polarizadores. Ahora estoy viendo un solo fotón, no más al rayo de luz, y considero que este fotón único se envía a un polarizador y ahí tenemos en pantalla. Por lo tanto, la polarización del fotón no es necesariamente estar a lo largo del eje del polarizador. Así es que el fotón emergente que tiene una polarización a lo largo del eje del polarizador, es por eso que si tenemos muchos fotones, la luz que surge es polarizada, cada uno de estos fotones está polarizado y más aún, el fotón no necesariamente pasa a través de esto. De hecho, si su polarización tiene algún ángulo con respecto al eje de este polarizador, tiene una probabilidad de pasar a través de eso, que depende del ángulo. Si está alineada, la probabilidad es máxima, y si es ortogonal, la probabilidad es 0. Y entre medio, tiene algunas probabilidades que crecen de un máximo a un 0. Ahora, hay que prestar atención a esta diferencia de interpretación. Para la luz tenemos esta reducción de intensidad. Para los fotones tenemos la reducción de la probabilidad de pasar a través del polarizador. Y por supuesto, si envían muchos fotones, ya que la probabilidad se reduce para un fotón con la polarización, significa que ustedes tienen menos fotones que surgen del polarizador, lo que significa que hay menor intensidad de luz. Y esa es la conexión entre la descripción microscópica y la macroscópica. Por lo tanto, hay más probabilidades con menor intensidad. Y también la dirección de la polarización cambia. Esta propiedad simple, entonces, que afecta al fotón que interactúa con el polarizador, de hecho, tiene consecuencias muy interesantes para la información cuántica.
Se ha mostrado que si no sabemos a priori cuál es la dirección de la polarización de un fotón, la medición a lo largo de cualquier otra dirección cambia la polarización del fotón, que es lo que acabamos de ver. Por lo tanto, es contrario a lo que ocurre con la información clásica. Cuando ustedes tratan de detectar la información, uno cambia necesariamente eso. Eso es típico de las leyes cuánticas. Por lo tanto, no es posible medir la polarización de un solo fotón, porque si siempre sale polarizado a la eje del polarizador, entonces uno no sabe cuál fue la polarización antes de ese hecho, antes de pasar, lo que es muy frustrante, ¿no es verdad? Por lo tanto, tenemos información ahí y no podemos leerla. Y si la leemos, la cambiamos. Aún más, no es posible clonar un qubits, y por lo tanto se mostró por Woodruff y Tourette, y también Bits en 1962, que los pendrive no son posibles con los qubits. No podemos copiar un qubits. Por lo tanto, vemos una serie de no y no, que son frustrantes estos nodos, que sin embargo tienen consecuencias poderosísimas para la comunicación cuántica y la información cuántica. Y una de las consecuencias que podría explorarse con más detalles en la próxima charla por Charlie Bennett es la posibilidad de utilizar estas propiedades para una comunicación segura, lo que llamamos la criptografía cuántica. Y es un ejemplo práctico, de hecho. En Ginebra, el conteo de los voltage utiliza la criptografía cuántica para proteger la información enviada de distintos lugares a la central que cuenta estos voltios. Pero sigue habiendo otras sorpresas en la mecánica cuántica. Si uno encuentra estas propiedades que son muy extrañas, hay que estar preparado. Hay propiedades muy importantes de este mundo cuántico, que fue considerado un paper por Einstein y Rosen en 1935, y fue un titular en el New York Times. Einstein ataca la teoría cuántica y los científicos dicen que no está completa, aunque sí es correcta. No voy a ver los detalles de este argumento que se dio, pero sí estaban colocando el dedo en unas propiedades muy extrañas de las leyes cuánticas, y se le llama entrelazamiento. Estos estados entrelazados entre dos partes, dos sistemas, son de tal forma que se puede tener algún sistema en el cual ustedes saben el estado global del sistema. Pueden caracterizar totalmente un sistema completo, pero permanecemos ignorantes sobre las propiedades de cada una de estas partes. Esto es algo que no ocurre en el mundo clásico. Es increíble y nos impresiona desde el momento que se descubrió hasta la actualidad. Ahora, les damos un ejemplo de cómo podemos producir estos estados entrelazados. Enviamos una luz ultravioleta, un haz de luz a través de un cristal, y luego, si este haz es lo suficientemente poderoso que sale del láser, genera dos luces o haces de luz infrarrojo. El color cambia, dos haces de distintos colores, y desde el punto de vista microscópico lo que ocurre es que cada uno de estos fotones ultravioletas genera dos fotones de este medio. Y estos fotones se les llama, quizás de manera romántica, los fotones gemelos, porque surgieron y nacieron al mismo momento. Bajo ciertas condiciones, entonces, uno de los fotones surge de manera horizontalmente polarizado y el otro verticalmente polarizado. Por lo tanto, uno sabe que la polarización es ortogonal, que es la información global, pero uno no sabe cuál es horizontalmente polarizado y cuál está verticalmente polarizado. Ese es un ejemplo de este fenómeno extraño. Y la física cuántica tiene una manera importante de representarlo, que se muestra en esta ecuación, que es la única que les voy a mostrar en esta charla. Se escribe el estado del sistema como una suma de las dos posibilidades. La primera tiene el primer fotón en el estado polarizado horizontal, y el segundo, el primer fotón, está verticalmente polarizado. Y el estado del sistema es la superposición de ambas dos posibilidades. Y ese es un ejemplo de una situación muy poderosa en la mecánica cuántica, un ingrediente poderoso en la mecánica cuántica, que es la superposición cuántica. Ahora, estos estados entrelazados son útiles para la comunicación y útiles para la computación cuántica, que vuelve a una charla que se dio, que se mostró que se podía simular la física eficientemente con los computadores cuánticos. Ahora existe la idea de desarrollar estos computadores cuánticos desarrollados por Google y otras compañías en muchos laboratorios, y ustedes ven
que este titular en la ciencia el mes pasado era bastante optimista. Dicen que los científicos están muy cerca de desarrollar computadores cuánticas que pueden superar a los computadores convencionales. Esto se puede explorar con distintos sistemas físicos. Ustedes tienen nuevamente los amigos que atrapan los iones, pero todos los sistemas tienen un enemigo común. Y este enemigo común se le llama el ambiente. Los medioambientalistas no se sientan mal al respecto. Significa el ruido producido por el ambiente que destruye las propiedades cuánticas y transforma los computadores cuánticos en los clásicos. Ahora, me interesé en este problema para ver cómo es posible que esto ocurra. Los sistemas cuánticos, que son grandes sistemas cuánticos, se transforman en sistemas clásicos. Y eso se relaciona con una pregunta fundamental. ¿Por qué no vemos la superposición cuántica en el mundo clásico? ¿Por qué no podemos ver a esta persona que está acá en una superposición de dos estados, sentado acá y allá a la vez, en estos dos estados, que muestran las dos posibilidades de esta persona? Estudiamos esto, que involucró la colaboración con el grupo francés de Haroche, y también eso llevó a un experimento realizado en 1996, donde se describe lo que les mencioné anteriormente, una cavidad que ha atrapado algunos elementos interiores. Ustedes envían un átomo en la cavidad, lo miden y al hacer una medición especial tienen que construir un campo en esta cavidad, que es un campo extraño, es equivalente a tener la cavidad iluminada y oscura, en una superposición de un estado iluminado y un estado sombrío. Y este estado puede ser probado enviar otro átomo a esa cavidad. Y ustedes pueden retrasar el envío de este átomo, segundo átomo, y al hacerlo, ustedes pueden explorar cómo esta superposición se descompone y se transforma en una acción clásica, con la cavidad que ya sea está oscura o iluminada. Ahora, este experimento demostró entonces que como hay un número creciente de fotones en la cavidad, la densidad de la luz en la cavidad, este tiempo de desaparición de las características cuánticas se acorta y se acorta cada vez. En el tiempo de coherencia uno pierde las capacidades cuánticas. Y eso explica entonces por qué nosotros no vemos en el mundo clásico este tipo de superposición. Ahora también hemos trabajado en la resiliencia de este entrelazamiento, que es interesante, es útil para los computadores cuánticos. Un gran computador cuántico también involucra esta superposición de grandes sistemas y, por lo tanto, son muy sensibles a la influencia del ambiente. Por lo tanto, nuestro grupo ha hecho desarrollos teóricos y también experimentales para poder estudiar el efecto del medio ambiente en el entrelazamiento. Y la conclusión final es que a medida que los sistemas se vuelven cada vez más grandes, la pérdida de las propiedades cuánticas se vuelven más rápidas y más rápidas. Por lo tanto, si vamos a esquiar las montañas de Chile, por ejemplo, no traten de hacer lo que esta persona hizo. Estaba en una superposición de dos estados, bajando a lo largo del árbol a la derecha y a la izquierda, y si lo hacen, ustedes saben que quizás van a morir por el golpe, porque el ejemplo es macroscópico, por lo tanto no van a tener esta superposición cuántica como propiedad. Vamos a usar un poco la paciencia de los organizadores con dos comentarios ahora, ya que estamos en Chile y ya que estamos en Latinoamérica, y en algunos países de Latinoamérica vemos que la ciencia pasa a través de un problema severo debido a la falta de comprensión de parte de los políticos. Me gustaría simplemente mencionarles que lo único que estamos diciendo acá se remonta a estos pioneros de la mecánica cuántica, hombres y mujeres que al inicio del siglo XX comenzaron a hacer y formular preguntas sobre el mundo microscópico. Desarrollaron una nueva teoría cuántica y la fuerza subyacente para ellos era la curiosidad y la pasión por el conocimiento. No tenían ninguna idea de una aplicación posible de lo que estaban haciendo, de lo que iban a desarrollar. De hecho, estaban interesados en lo que estaban haciendo simplemente porque eran curiosos sobre cómo funcionaba la naturaleza. Sin embargo, 100 años después del descubrimiento de Planck, después del inicio de la mecánica cuántica, existió este paper publicado en Scientific American por Max Tegmark y John Wheeler. Y en este paper ellos dijeron
que en ese momento, el año 2000, estimaron que un 30% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos se basaba en invenciones que fueron hechas posibles por la mecánica cuántica, de los semiconductores, en los chips de los computadores, hasta los lasers, en los compact discs, resonancia magnética, en los hospitales y mucho más. Por lo tanto, la curiosidad y la pasión fueron los precursores de esta evolución. Y somos afortunados de tener personas como el senador Girardi, que han tenido esta comprensión. Pero necesitamos más políticos que estén en contacto con la sociedad para que comprendan la importancia que las grandes revoluciones de la tecnología provienen muchas veces de ciencia básica, realizada por gente joven, gente que les mostré. Muchos de ellos tenían 22, 23 años entonces, que no tienen idea sobre una aplicación posible de su investigación. Y por alguna traza peculiar de la evolución de la especie humana, esta curiosidad y esta pasión, de hecho, ha servido a la humanidad, ha revolucionado la vida nuestra, nuestras maneras y nuestras costumbres. Muchas gracias.